Dios te bendiga, bonito. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Nos gozamos de estar en la casa del Señor una noche más para poder recibir de parte de Dios todas sus bendiciones. Amén. Amén. Hemos alabado, hemos adorado al Señor. Ahora vamos a abrir la palabra del Señor para poder compartir de las cosas grandes que el Señor tiene y hace con nosotros. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias, hermano, en el libro de Primera de Reyes. A la voz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Guardando el orden en la casa del Señor para poder todos poder escuchar y leer la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor desde el verso 8 en adelante. Amén. Un pasaje muy conocido, hermano. Aleluya. Amén. Y vamos a meditar brevemente, hermano, en la palabra del Señor. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Amén. La palabra del Señor dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. A la voz del Señor. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. A la voz del Señor. Dice, hazme para mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, fortalécenos. Háblanos, Padre Santo. Te pedimos, Señor amado, que en esta hora tomes el control de nuestras vidas y hagas, Señor, la obra en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a través de esta, tu palabra, y podamos encontrar, Señor, fortaleza en ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Puede tomar asiento? Qué bueno que ya no tengo que decirles alabando a Dios, porque ya ustedes alaban ya. Alabamos al Señor. Amén. Privilegio de nosotros estar aquí. Amén. Privilegio de usted, hermana, que está aquí. Cualquiera estaría, hermano, en su casa, los que no tienen al Señor estarían sufriendo, llorando, padeciendo un montón de problemas, situaciones, angustias, problemas, indiferencia para con Dios. Pero aquí es donde justamente se prueba la fe del creyente, ¿ah?
Aquí es donde se prueba el creyente. Porque podemos tener lucha, podemos tener batalla, podemos tener distintas situaciones, pero el estar en la casa de Dios, como dijimos el culto pasado, como le pasó a Asaf, le abre el entendimiento de las cosas. A la voz del Señor. Porque venimos a alabar a Dios. Venimos a glorificar a Dios. A la voz del Señor. Al venir aquí, Dios nos habla. Y lo que no entendemos, Dios nos lo revela. Había muchas personas, hermano, que como esta viuda, en ese momento, no entendía el porqué de las situaciones. Gloria al Señor. Pero nosotros hoy tenemos la bendición de poder entender. Tenemos la bendición de poder comprender lo que para otros es simplemente una religión. Lo que para otros es simplemente un rito. Y digo rito, ¿por qué? Porque hay muchos que se van religiosamente a la iglesia solamente los domingos. Un rito. Entran, están en la iglesia, escuchan el sermón, participan de la comunión y se van. Pero después en la vida práctica no tienen nada. Se quedaron sin nada. A la voz del Señor. Pero estar aquí, escuchar la palabra, hermano, la palabra que es viva y eficaz, como dice, hermano, la palabra de Dios misma, que nos redarguye, que nos hace entender el porqué de las cosas. Encontramos, hermano, enseñanzas que muchos demoraron siglos para poder comprenderlo. Encontramos, hermano, enseñanzas que muchos se demoraron hasta milenios. Escuche, hasta milenios poder comprender y entender lo que hoy nosotros entendemos en un solo culto, hermano. Y no solamente en uno, sino que repetimos constantemente cada vez que venimos a la casa del Señor. Aquello que muchos no entendieron, hoy a nosotros nos ha revelado toda la palabra de Dios, hermano. A la voz del Señor. Y nos pasa como le decía, como le pasó a Asaf. Él no entendía el porqué de las situaciones, no entendía el porqué de los problemas. Mucho menos cabía en su cabeza la razón por la cual muchos que no hacían lo bueno prosperaban y él no. Hasta cuando vino a la casa de Dios. Porque el secreto es venir a la casa de Dios, hermano. Para poder entender las situaciones. Pero para venir con un corazón abierto, no con un corazón duro. Porque si usted viene con un corazón endurecido, sin ganas de escuchar la palabra de Dios, como le decía, de una manera religiosa, solamente por cumplir un rito, usted entra y sale igual. Por eso es que vemos tanta gente en el mundo, afuera, que quisieran y anhelaran tener el conocimiento que se tiene a través de la palabra. ¿Para qué? Para poder justamente eso, entender, comprender el porqué de las situaciones, de los hogares divididos, de los problemas que tienen, el poco amor en el hogar, en la casa, la poca comprensión entre padres e hijos, la rebeldía de los hijos, la indiferencia de los padres, el que a una joven le paran engañando a cada rato y la toma un hombre, la toma otro hombre, y la toma otro hombre, y después la terminan, hermano, dejando después de haber pasado como 20 días, 15 hombres por una misma persona, que le engañan, la defraudan y terminan, hermano, hiriendo el corazón y provocando heridas tan duras, y uno se pregunta, ¿pero por qué? La razón está acá, en la palabra del Señor, ¿no? El por qué de tanta violencia, tanta maldad en la sociedad, en nuestro tiempo, en lo que vivimos y vemos ahora, la razón está aquí, en la Biblia. No es cosa, hermano, de que nosotros solamente vamos a una iglesia, escuchamos el sermón del momento y nos olvidamos, no. El Señor nos mandó a escudriñarla. ¿Para qué? Para entender, para comprender la razón por la cual estamos, hermanos, viviendo el tiempo que vivimos y la situación que estamos pasando. Nosotros, hermano, ahora nos situamos en una parte de la historia del pueblo de Israel, cuando, hermano, había sido azotado por causa del juicio de Dios, porque había un rey perverso, un rey malo, como lo era el rey Acab, que hacía lo malo en el gobierno, porque gobernante que hace lo malo, el pueblo paga los platos rotos. No hay gobierno, no hay, hermano, país, no hay ciudad que disfrute de un momento de sosiego si es que esa persona no hace lo recto. Pero así como también hay sosiego cuando se hace lo recto, pasa también, hermano, todo lo contrario. Cuando un gobernante se levanta, hermano, para estar delante de un país y hace todo lo malo, injusticia, maldad, soborno, mentira, a la voz del Señor, y un montón de maldades en el gobierno, el pueblo termina pagando las consecuencias. ¿Usted se da cuenta, hermano, aquí? Y lo vemos ahora, por ejemplo, en nuestro propio país. Miren lo que pasa en nuestro país.
cuánta necesidad, cuánta violencia, cuánta maldad, cuánta corrupción. ¿Por qué? Porque los gobernantes están corruptos. Desde la presidenta hasta los que están por debajo. Y no tengo temor de decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a decirlo. Yo no puedo ocultar las cosas que están, hermano, mal y callarme la boca. Yo cuando veo algo mal lo tengo que decir. Y aun cuando en un momento dado no se pueda decir todo, hay momentos en el que se tiene que decir todo. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque de eso, hermano, depende un gobierno y depende también el bienestar, también el del pueblo. Así como en una iglesia, cuando la cabeza no hace las cosas bien, también en la congregación no van bien. A la voz del Señor. Y aun cuando uno mucho se esfuerce y haga y diga y trate y cuide, cuando uno no está bien, las cosas tampoco van bien en la congregación, hermano. Porque termina afectando al cuerpo de Cristo. A la voz del Señor. Por eso que nosotros no debemos encontrarnos luchando contra la corriente, sino más bien de la mano de Dios. A la voz del Señor. Es lo que pasaba en este tiempo. El rey Acab había hecho lo malo. Se había puesto, como dice la Biblia, a adorar a Baal, un dios pagano, una imagen de piedra para adorar y alabar a Dios. Y por esa razón Dios se había desagradado, porque incluso en los 2 primeros mandamientos habla de que no se deben hacer imágenes. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Dios se desagrada de lo tal. Porque no podemos cambiar la gloria del Dios corruptible por imagen ni de hombre, ni de animales, ni de cuadrúpedos, ni de reptiles. No podemos cambiarlo. Hacer eso es ir en contra de lo que Dios nos dice. Y nosotros tenemos bien en claro, hermano, que la idolatría, no es el Señor, no le agrada a Dios. Y la idolatría no solamente se basa, hermano, en las imágenes, sino también en lo que uno, hermano, ama más y pone por encima y por primer lugar antes que a Dios. Eso también es idolatría. Si yo pongo a mi hijo, a mi hija por encima de Dios y no honro a Dios, sometiendo y sujetando a mis hijos a la obediencia a Dios, yo estoy siendo una idólatra. Un idólatra. ¿Por qué? Porque sobrepongo a mis hijos, a mis hijas, por encima de Dios. A la voz del Señor. Y no los someto a Dios, no los sujeto a Dios. O sea, no hago que se sujeten a Dios. Es lo que le pasó a Elí. Elí no sometió a sus hijos en obediencia a Dios. ¿Y en qué se volvió Elí? En un idólatra. Porque amó más a sus hijos que hacer la voluntad de Dios. Por así decirlo, sus hijos se justificaban. Decían, no, yo no voy a hacer nada ahora. A la voz del Señor. ¿Y qué hacían? Cuando no hacían nada, ¿qué hacían? Pecado en el templo. ¿Qué tipo de pecado? Fornicación en el templo. Fornicando con las mujeres del templo. A la voz del Señor. Y Dios le dijo a Elí, repréndelo. A la voz del Señor. En el contexto lo que habla de reprender es expulsar. A la voz del Señor. Porque eso era algo grave lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Pero no les dijo nada. ¿Por qué? Porque amaba más a sus hijos que hacer la voluntad de Dios. Pero no lo hizo. No lo reprendió. No le llamó la atención. Reprendiéndolo se hubiera ganado a sus hijos. Pero no lo hizo. Sino ¿qué pasó? Cuando un padre no reprende a los hijos a la obediencia a Dios, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos se pierden y el padre se muere. Aleluya. En el contexto práctico de la Biblia, porque así lo dice la Biblia, porque así pasó. Los hijos se murieron y el papá se murió también. Y en otro contexto, ahora, obviamente Dios ahora es un Dios de misericordia, pero también es fuerte y celoso, que si no obedecen también los padres en someter en sujeción a los hijos se mueren espiritualmente y el papá y la mamá también se mueren espiritualmente. ¿Qué es peor? Es peor, ¿por qué? Porque puede estar muerto en la congregación y pensando que está vivo, al final va a terminar delante de Dios, hermano, sin ningún tipo de justificación, porque no va a haber justificación para aquel que hace lo malo estando en la presencia de Dios. Hermano, la idolatría es un problema. Es algo, hermano, que hasta en la iglesia se mete. Porque algunos, hermano, solamente por amar más a Dios y por tolerar más a cualquier persona, cualquier circunstancia, más de lo que debería tolerarse y debería obedecerse a Dios, uno ya se vuelve un idólatra, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a obedecerle. Y si yo en mi obediencia a Dios me dice que tengo que reprender, que tengo que corregir, que tengo que exhortar y que tengo, hermano, muchas veces que ser duro
En muchas de las situaciones que se me presenten, pues tengo que ser duro. Porque más sabio que cualquier hombre es Dios. Y si Dios dice que seamos duros, tenemos que ser duros. Si nos manda que seamos inflexibles, tenemos que ser inflexibles. Si nos manda que seamos misericordiosos, tenemos que tener misericordia. A la voz del Señor. Aleluya. Si nos manda que seamos compasivos, también tenemos que ser compasivos. Pero con el pecado no podemos ser flexibles, hermano. Ni con lo malo, ni con la rebeldía, ni con la desobediencia. Gloria a Dios. Con nada de eso podemos ser inflexibles. Perdón, podemos ser flexibles. Con nada de eso podemos ser flexibles. Tenemos que ser como inflexibles. Porque haciendo eso, como dice la Biblia, salvaremos a uno y nosotros libraremos nuestras almas. Acab no lo hizo. Acab sabía muy bien la ley, conocía muy bien el mandamiento, pero ¿qué hizo? Hermano, se rebeló contra todo. Practicó la idolatría. Prefirió más los ídolos que a Dios y dejó de lado a Dios. Su propia esposa también era una persona que no tenía ningún tipo de temor a Dios, practicando la idolatría de igual manera, y peor todavía, la maldad, y permitiendo, hermano, cuántas cosas, hermano, que trajo perjuicio al gobierno de Acab. Por esa razón, Dios castigó el pecado del rey con el pueblo, y trajo sequía sobre el pueblo, y Elías le dijo, no va a llover, salvo que sea por mi palabra, y no llovió. Aleluya. Y hubo, hermano, años de sequía. Y por más que buscaron gloria al Señor, a Elías, no lo encontraron, porque cuando Dios se esconde bien, hermano. Y cuando después de declarar esa palabra de juicio sobre todo el país, porque no solamente uno se puede pensar y decir, ay, bueno, lo había castigado solamente a Acab, ¿por qué castigan al país? Es que todo el pueblo de Israel también se había vuelto contra la idolatría. Porque si el pueblo siguiera fiel, Dios agarra, corta al rey y pone otro mejor que él. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Como pasó en el tiempo de Saúl. El pueblo de Israel, hermano, estaba viviendo dentro de lo que era la rectitud, siguiendo al rey, obedeciendo los mandamientos, y obedeció al profeta que estaba ahí también, la persona que estaba a cargo, que en ese momento era Samuel. Y porque veía a Dios que el pueblo estaba pues esforzándose, porque estaba un Samuel ahí, Dios no Dios no castigó al pueblo, lo castigó al rey. Y sacó al rey y puso, como dice la Biblia, a uno mejor que él, conforme a su corazón, a David. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Pero aquí el pueblo, tanto el pueblo como el rey se habían corrompido. Le advirtió al rey para que a través de él se corrigiera el pueblo, pero ni como él, ni el reino, ni llamó el pueblo se corrigió, pues le vino el azote tanto para el rey como también para todo el pueblo. Como lo que pasa ahora en nuestro país. Nuestro país no quiere arrepentirse. Mire usted nomás entre el pueblo cristiano. ¿Cuánto pueblo que conoce a Dios, en vez de servir a Dios, en vez de preferir esforzarse por Dios, ¿qué hace? Se relaja, vive en su propia ley, haciéndolo como hacían el pueblo de Israel cuando no tenían rey. ¿Cómo hacían? Viviendo como bien le parece a cada uno. Y no sometiéndose a la palabra de Dios en el tiempo de los jueces, ¿no? Hacía cada uno como bien le parecía. Y así está viviendo el pueblo del Perú ahora. El Perú está viviendo así. Todos hacen lo que bien les parece. Y en la iglesia ahora, muchos líderes religiosos y muchos cristianos también hacen lo que bien les parece. No leen la Biblia. No conocen la voluntad de Dios. Es más, ni se esfuerzan por conocer lo que dice la palabra de Dios. Se dicen ser evangélicos y nunca leen la Biblia para saber qué es lo que dice Dios. Se dicen ser de la religión que sea, pero nunca leen la Biblia para obedecer los mandamientos de Dios. Nadie. Todos hacen lo que bien les parece. A la voz del Señor. Y lamentablemente vemos lo que vemos ahora. Porque cuando hay un pueblo que se aleja de Dios, Dios castiga a todo el pueblo. ¿Cómo lo castiga? Con dolor, con desastre, con maldad dentro de la misma población. Acá le acaeció la sequía. La sequía que trae, sin cosecha. No hay agua para los animales. ¿Qué pasa? Los animales se mueren. No hay, hermano, ganadería. No hay agricultura. Sin ganadería y sin agricultura, ¿cómo subsiste un pueblo? ¿Cómo subsiste, hermano, una granja? ¿Cómo subsiste, hermano, en la población si no hay cosechas? Si no hay sembríos. A la voz del Señor. Aleluya. No hay manera, hermano, de que pueda subsistir. No se puede. Y el peor castigo que le pudo caer a un país, le cayó, hermano, al pueblo de Israel.
Y como le decía, acá trató de buscar a Elías por la maldición, según él, que le había metido al pueblo, cuando él mismo había provocado eso. Dios lo mandó a esconderse a Elías, a la voz del Señor, para que lo alimentaran los cuervos con carne y con pan, hasta que se acabara, hermano, hasta que se acabara la provisión, porque llegó un momento, hermano, en el que la provisión se acabó y la sequía fue tan grande que ya ni los cuervos podían tener ni carne ni pan. Y hasta el arroyo donde se alimentaba, hermano, Elías, para poder mantenerse hidratado, se secó. Y ahí es donde empieza la historia. Porque en medio de esas circunstancias, cuando Dios le dice a Elías, levántate, mire, yo quiero que usted preste atención a esta historia porque es hermosa, hermano, lindísima. Si me puede pasar, por favor, acá un celular para saber la hora, porque estoy sin reloj. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al Señor. Mire, en ese momento, muchas gracias. Aleluya, gloria a Amén. Dios. En ese momento, Dios le manda a Elías. Mire, yo quiero que usted preste atención a la lectura porque la lectura, hermano, nos revela cosas tremendas. Dios le manda a Elías, ándate a Sarepta de Sidón. Sidón, un país extranjero, no era del pueblo de Israel. Y uno se pone a pensar cómo Elías se va y se mete a un pueblo extranjero. Si hubieran sido los judaizantes como en el tiempo de Jesús, se hubieran escandalizado de que se iba a meter a un pueblo extranjero. Pero mire, Dios le habló a Elías, ándate a Sidón, específicamente a Sarepta. Y ándate a la viuda que habita ahí, o sea, una mujer que no era del pueblo de Israel. Anda, habita con ella, porque yo he dado orden, mire, Dios dice, yo he dado orden que ella te sustente. A la viuda, a la voz del Señor. Ahora pónganse a pensar, las viudas por lo general no tienen, hermano, quien les sostenga, porque obviamente son viudas, no está el marido que trabaje. Y esta viuda tenía un hijo. O sea, tenía que sostener una boca y sin marido y sin poder, hermano, tener la posibilidad de poder sustentar. Ahora esta mujer recibe una orden de Dios. Porque muchos no se han puesto a pensar, ¿y quién le dijo a la viuda que iba a venir Elías? Dios le dijo. Porque él mismo está diciendo, le voy a dar orden. Si se pone a leer, lea. Le he dado orden a una viuda que te sustente. A la voz del Señor. Yo me imagino a Elías pensando, bueno, me voy ahí, yo no sé, la viuda será rica, pues me imagino. Será una mujer con dinero. Y cuando Elías, hermano, después de caminar, llega a Sidón, gracias al Señor, entra a Sarepta y se encuentra la viuda, a la voz del Señor, resulta que la viuda estaba recogiendo maderos, leños, para poder cocinar. Y con toda confianza, apenas lo vea el profeta, y estoy seguro que Dios le habló y le dijo, va a venir un hombre de esta apariencia para que tú lo sustentes. Y esa mujer, hermano, mire, lo curioso es que la Biblia no registra que esta mujer dudara, que esta mujer refutara, o que siquiera, escuche, siquiera dijera, pero ¿cómo yo lo voy a sostener si no tengo dinero? ¿O cómo lo voy a sostener si la sequía ha entrado por todos lados? Porque no solamente había castigado, hermano, el pueblo a Israel, sino toda la tierra. Había venido sequía sobre toda la tierra, dice. Aleluya. A la voz del Señor. Mire, ¿cómo es, hermano, la idolatría? ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo es, hermano, cuando un gobierno, hermano, no hace las cosas que le agradan a Dios? ¿Cómo es, hermano, lo que pasa cuando no agradan a Dios los gobernantes? No solamente se contamina el país, sino todos los que le rodean. Se dañan, se perjudican. Cuando uno no se somete a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Y Sarepta en este momento estaba pasando también lo mismo. Porque aun cuando no era parte del pueblo de Israel, también estaban pasando los estragos, hermanos, de la sequía. Y la sequía los estaba abrumando también a ellos. Porque cuando va la mujer, los ve y lo reconoce como hombre de Dios. Porque ya Dios le había dicho a ella que iba a venir un hombre para poder sustentarlo. Lo primero que le pide, agua. Lo que no había. Imagínense, ya los arroyos se habían secado, ya las fuentes de agua se habían secado, los manantiales estaban secos, porque hasta el mismo riachuelo que Dios le había dado el día para que pueda sustentarse también se había secado. Y Dios no da algo, hermano, que normalmente se acabe. Cuando Dios da algo, te dura, porque es Dios quien te lo da. Pero tanto había llegado la sequía a todas partes de la tierra, hermano, a la voz del Señor, que hasta lo que Dios le dio de provisión a Elías se le secó. Por eso es que Dios, no dejando de lado a su siervo, lo mandó a que lo sustentaran. Y la mujer con todo esfuerzo le dio agua. A la voz del Señor. Lo que no había le suplió al profeta.
Pero con todo y eso, a la voz del Señor, también le pidió, dame de comer. Tráeme en tu mano, le dijo. Tráeme en tu mano para comer. Un pan para comer. Y ahí es donde la mujer ya imagínense, ya su paciencia y su poca provisión, hermano, lo soltó en amargura para contarle lo que le dijo. A la voz del Señor. No tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Porque justamente yo estaba recogiendo leños para poder, mire, para poder tomarlo, hacernos un pan, comerlo y echarnos a morir. Imagínense, el hombre va para que le den provisión, el siervo de Dios va para que le den provisión y se encuentra con una mujer que estaba en más escasez que él, que no tenía nada. A la voz del Señor. Pero en todas estas palabras, porque mire, estas son dos partes, lo vamos a hacer el próximo culto, lo que continúa. Pero en esta parte hay una enseñanza muy linda, hermano, tremenda. Porque primero que nada, hermano, mire, Dios cuando quiere hablar y cuando Dios quiere sustentar a alguien, no necesita a un consagrado, necesita solamente que se le obedezca. Y esta persona, hermano, que no era del pueblo de Israel y que no conocía a Dios, Dios le habló y le obedeció. A la voz del Señor. Y no le refutó nada. No le dijo por qué, si yo no tengo nada. Porque la Biblia no registra. Dios dijo a Elías, yo he dado orden. Y la orden, esta mujer viuda que no tenía nada, la obedeció. Qué diferencia hoy con las personas, ¿no? Que teniendo muchas cosas, Dios les manda que hagan cosas que para Él son agradables y no lo hacen. Que no, mire, y muchos que son incluso el pueblo de Dios. Pues esta mujer que no era ni del pueblo de Dios, que no conocía a Dios y que no tenía ni la ley de Dios, cuando escucha la voz de Dios, del momento, hermano, instantáneamente, está bien, yo le obedezco. Como lo repito, no se escucha un refute, no se escucha, hermano, ningún tipo de discusión de parte de esta mujer. Es más, cuando llega él, le pide agua que no había y se lo da. Y cuando le pide lo que queda de comida, le tiene que explicar que ya no tiene nada. A la voz del Señor. Pero no lo hace con rebeldía, lo hace con dolor y con humildad, porque se da cuenta que el que le había hablado antes era Dios y el que estaba enviando era un enviado de Dios. A la voz del Señor. Dese cuenta, hermano, la obediencia de esta mujer. Dese cuenta, hermano, la sencillez de esta mujer, la humildad de esta mujer, para poder escuchar a Dios, que no lo conocía, y para poder hablarle al hombre de Dios, que tampoco conocía, pero que sabía que era un enviado del Todopoderoso. Por eso es que bien dijo Jesús, después más adelante, gloria al Señor, cuando hablaba, hermano, a los fariseos, a los escribas, a todos aquellos, y les refutaba su fe, les refutaba, hermano, su falta de fe, a la voz del Señor, y le decía, porque Elías, siendo profeta, no fue mandado a ninguna viuda del pueblo de Israel, porque había muchas viudas en el tiempo de la sequía. Muchas viudas en el pueblo de Israel había, pero no las mandó a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque todas se habían corrompido, porque todas tenían, hermano, en último lugar a Dios, porque todas seguían a su idolatría, a sus ídolos, a su desobediencia. A ninguna la mandó, sino que tuvo que mandarla a otra persona que no era del pueblo de Israel, afuera, a Sidón, a Sarepta de Sidón, a la voz del Señor, a una viuda que no era del pueblo de Israel, porque ella sí le iba a obedecer. Mire, ¿qué tal golpe, hermano? ¿Qué tal golpe, hermano, para los fariseos? Darse cuenta, hermano, con dolor de lo que le estaba diciendo, que Dios no venía a buscar a gente religiosa que dijera que conocía a Dios, sino que en vez que le conociera, más bien que le obedezca a Dios. A la voz del Señor. Porque hay muchos que conocen a Dios que dicen, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, yo leo la Biblia de Jesús, sí, pero ¿conoces en verdad a Dios? ¿Le obedeces en verdad a Dios? ¿Te rindes en verdad a Dios? Cuando Dios te habla algo y te dice, en verdad te sometes y te sujetas a Dios. No se necesita, hermano, conocer la Biblia para escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios muchas veces nos habla sin conocer la Biblia, uno reconoce cuándo es la voz de Dios. Uno reconoce cuándo Dios está hablando. Seas creyente o no seas creyente, uno reconoce cuando Dios te habla. Porque tú lo sientes aquí en tu corazón, aunque lo niegues, aunque digas que no. Dios te manda a que hagas su voluntad, a que rompas con cosas, a que corrijas cosas, a que hagas las cosas bien. Y no solamente te pongas ahí a decir gloria a Dios, aleluya, cargues tu Biblia.
y te creas cristiano y te creas cristiana cuando no le obedeces. Y eres rebelde cuando Dios te habla. Que te sujetas y que te sometas y que sometas a todo, a la voluntad y a la obediencia a Dios, a todo lo que te rodea. A la voz del Señor. Y muchos siendo creyentes no lo hacen. Conociendo la palabra de Dios no lo hacen. Pero esta mujer sin conocer la palabra de Dios, Dios le habló. Esta mujer, hermano, sin conocer a Dios, Dios le habló y le obedeció. Mire, lo tremendo y lo condenable para muchos es que conociendo a Dios, no hacen la voluntad de Dios, ni tampoco se sujetan a ella. Y una persona que ni conocía a Dios, de inmediato cuando le habló, le escuchó y le obedeció. ¿Y con qué reverencia se refiere y le habla al hombre de Dios? Sino que de varón de Dios. Mire, ¿cómo le habla? A la voz del Señor. Y mire, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. En el verso 12. Mire cómo ella se expresa, ¿no? Con ese respeto. Vive Jehová tu Dios, que le había hablado a ella, que le había dicho lo que tenía que hacer. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, como ya lo habíamos dicho, tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A la voz del Señor. Porque ya no tenía más. Y mire, y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces le pone a aquellas personas que en verdad Dios les quiere hablar. Les habla para que obedezcan, no cuando están cómodos, no cuando están bien, sino cuando están pasando el peor momento de su vida. Esta mujer estaba pasando el peor momento de su vida. No tenía ya provisión. Es más, ya estaba desahuciada. Porque toda la tierra, hermano, carecía de alimento. Antes de que llegara Elías, esta mujer se había ido buscando alimento por todo alrededor donde vivía. Por las ciudades vecinas, aledañas, cercanas. Posiblemente había caminado días, horas, para ver si conseguía comida y no consiguió comida. Animales habían muerto por la sequía, por la falta de alimento y de pasto verde. Ya no había animales, ni silvestres, ni tampoco, hermano, de casa. No había animales. Esta mujer ya había perdido toda la esperanza. Y así, con toda la esperanza perdida, Dios viene y le habla, quiero que alojes a un hombre que va a venir y tienes que alimentarlo. Porque ¿sabe qué? Dios siempre viene a nosotros cuando nos ve en el peor momento de nuestra vida. A la voz del Señor. ¿Cuándo nosotros nos hemos acercado cuando hemos estado bien? Nunca. Cuando hemos estado anchos y en grosura, en bendición y en provisión. ¿Cuándo nos hemos acercado a Dios así? Nunca. Nadie se hubiera acercado a Dios cuando Dios, hermano, si hubiera venido Dios cuando usted le estaba yendo todo bien. Nadie lo hubiera hecho. Pero Dios se acercó a esta mujer en el momento más crítico de su vida, cuando no tenía ningún tipo de provisión y cuando ya había agotado todo tipo, hermano, de búsqueda de reserva de alimento. Ya había agotado todo. Y en esa circunstancia, cuando Dios se le acerca y le pide algo inaudito para alguien. Que sostenga a alguien cuando ella misma no se puede sostener. Que le dé alimento cuando ella tampoco tiene para sí misma. A la voz del Señor. Como muchas veces Dios viene a nosotros. Cuando estamos todos cabizbajos, todos golpeados, todo, hermano, apocados. Muchas veces sin ganas de querer seguir buscando a Dios. Y sin ganas de poder, hermano, sustentar a otros, apoyar a otros y hermano, y predicarle la palabra a otros. Ya han perdido muchos hasta la esperanza y las ganas, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Y algunos ya están hasta desahuciados, espiritualmente, diciéndose, no, yo ya a fin de año ya no creo que llegue ya. A la voz del Señor. ¿En qué fin de año? Ni medio año, ya medio año creo que voy a llegar. Con tanta lucha, con tanta prueba. A la voz del Señor. Y encima Dios me exige que venga, que me meta, que esté con Él, que le obedezca, que haga su voluntad. Pero su voluntad cuesta, su voluntad es dura, su voluntad es mucha presión, su voluntad es dejar muchas cosas, su voluntad es soltar. A la voz del Señor. La voluntad de Dios muchas veces duele porque no quiero hacerlo. Pero cuando tú no quieres hacer algo y cuando te sientas morir, es cuando Dios te quiere dar una esperanza en medio de esa mortandad, en medio de ese desahucio espiritual y físico que puedas tener, en medio de esa rebeldía incluso que sientas en tu corazón de ya no querer hacer lo que Dios quiere que tú hagas. A la voz del Señor. Ahí, cuando te sientes sin ganas, es cuando Dios te busca.
Ahí cuando ya no quieres, es cuando Dios te pide. A la voz del Señor. Ahí cuando ya no tienes fuerza, es cuando Dios te está pidiendo un último esfuerzo para que veas su mano, para que veas su gloria y para que veas que Dios es un Dios de imposibles. A la voz del Señor. Dios nos pide en el momento que menos fe tenemos. Dios nos exige en el momento más duro que podamos estar pasando. ¿Sabe para qué? Simplemente para ver su gloria. Usted no piense por qué tan duro es Dios que me está pidiendo que suelte esto, que deje esto, que deje de hacer estas cosas, que ya no tenga relación con estas cosas, situaciones o personas, que ya no busque a estas personas, que ya no me acerque a estas personas. ¿Por qué Dios me pide esto? ¿Por qué? Porque sabe Dios que si tú le das eso, Dios va a hacer algo de lo que tú le das, algo que tú piensas y crees imposible. A la voz del Señor. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no ve lo imposible de Dios, porque no quiere entregar en las manos del Todopoderoso lo que tanto le está pidiendo. Y entregar muchas veces significa romper, cortar y soltar. Entregar muchas veces significa delegar, hacer de mano la voluntad de Dios, obedecerle a Él. Como esta mujer lo estaba haciendo, hasta cuando encontró algo que en verdad ya chocaba con ella. Y se lo dijo, pero mire con qué respeto se lo dijo. Vive, vive, porque sabía que vivía. A la voz del Señor. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido y le da toda la explicación. A la voz del Señor. Por eso es que cuando más dura sea la situación, y en esa situación dura, tú escuchas que Dios te está pidiendo algo, porque todos sabemos que Dios nos pide cosas. Todos aquí sabemos lo que Dios nos pide, amado hermano y hermana. Aquí no podemos decir, entre los que estamos aquí, que conocemos la palabra, y los que nos escuchan también, que también conocen la palabra de Dios. No podemos decir ni engañarnos a nosotros mismos que no sabemos qué es lo que nos está pidiendo a Dios, a nosotros, para bendecirnos. No podemos decir que no sabemos. Dios sabe lo que te está pidiendo y tú también lo sabes, para que Dios te bendiga. Y Dios le estaba hablando a esta mujer para que provea al profeta, y cuando el profeta le pide, le da una palabra de esperanza a ella. Dice, el verso 13, Elías le dijo, lo que justamente es la razón por la cual muchos no quieren soltar lo que no les deja crecer espiritualmente. Elías le dijo y le dio la calma, por justamente la razón por la cual muchos cristianos incluso les cuesta ser fieles a Dios. ¿Qué? El temor. El temor, el miedo a lo que va a pasar contigo si haces la voluntad de Dios. A lo que va a pasar contigo si tú sueltas. A lo que va a pasar contigo si tú corriges. A lo que va a pasar contigo si es que tú empiezas a poner las cosas en orden. No tengas temor. Porque muchos hermanos por miedo no hacen la voluntad de Dios. Muchos por miedo no se someten a Dios. A lo que Dios les pide. A lo que Dios les exige incluso. A muchos que ya conocen y ya son maduros en la palabra. Dios les exige. Les demanda, los presiona incluso también para que dejen y hagan cambios en las cosas que muchos saben y entienden en su corazón que tienen que corregir y no lo hacen. A la voz del Señor. Dios exige, pero así como te exige, también te dice, no tengas miedo. Porque ese es el gran impedimento por el cual muchos no ven el cambio en su vida. ¿Por qué? Por temor. Por miedo. Muchos no dejan trabajos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿A qué? A que Dios no les provea. A la voz del Señor. Muchos no se dedican, hermano, exclusivamente a buscar de Dios. Y no rompen con personas nocivas, tóxicas, dañinas para su vida. ¿Por qué? Porque les da miedo. Les da miedo. No saben qué es lo que va a pasar después. ¿Qué me hago yo solo? ¿Qué me hago yo sola? No pueden. ¿Por qué? Porque les da miedo. ¿Cuántos hombres que tienen mujeres tóxicas, personas perversas, malas, que en su delante le sacan la vuelta, que en su delante hacen lo malo, que le meten al marido delante, hermano, en sus propias narices? Personas perversas, malas, llenas de demonios, y no las dejan, no se separan, no rompen con esa relación. ¿Por qué? Porque dicen, no lo puedo soltar, porque si la suelto se la lleva a él, que se la lleve el diablo. Porque ya tiene el diablo encima. Que se la lleve.
Pero usted se pone a confiar en Dios y pierde el miedo a soltar eso, a soltar a esa persona. Déjeme decirle que si usted lo suelta, Dios le va a bendecir a usted, hermano. ¿Por qué le repito? ¿Por qué? Porque Él es un Dios de imposibles. Él hace lo mejor que tú puedes pensar que puede hacer si es que tú le pones en sus manos. A la voz del Señor. Aleluya. Pero ¿cuántos hombres, hermano, que no, la mujer, me encanta esa mujer, no puedo soltarla, no puedo soltarla, te vas a perder con ella y te vas al infierno. Con ella también. De igual manera las mujeres. Hombres tóxicos, perversos, sinvergüenzas, depravados, hijos del diablo, que los tienen ahí. Y yo dice, suéltalo, suéltalo. Aprende a depender de mí, suéltalo. ¿Pero qué? Por miedo. Por temor. Por eso es que Elías le habla, lo primero que le dice, no le dice a ella, no te preocupes, yo te voy a proveer. No te preocupes, yo te voy a dar. No te preocupes, no te va a faltar. No, primero le dice, no temas. No tengas miedo de soltar. Porque él estaba pidiendo, dame de comer de lo que tú vas a comer. Dame tú eso. Dame tú eso. No, no comas tú. Dámelo a mí primero. Dámelo a mí. A la voz del Señor. Lo que Dios está pidiendo. Ese hijo, esa hija, esas cosas, circunstancias que tú tienes, que están tan duras, que están tan, hermano, tan conflictivos en tu vida, y que tú tratas de ir por todos los medios tratando de agarrarlo, de sostenerlo. ¿Por qué? Porque te da miedo soltarlo. Porque si tú piensas que no, si yo lo suelto, voy a ser un irresponsable, una irresponsable. Si yo lo suelto, más bien voy a perderlo, voy a tener problemas. No, suéltalo. Aquí Dios nos está diciendo que soltemos. ¿Por qué? Porque cuando soltemos nosotros y dejemos todo en las manos de Dios, oye, Dios va a hacer un milagro con eso. Pero justamente es el temor, el miedo, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, lo que no nos deja ver la gloria de Dios. Es el miedo a la incertidumbre, es el miedo a lo que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con la cosa. Mire, esta mujer tenía mucho por qué temer. Tenía mucho, hermano, por qué dudar. Tenía mucho, hermano, por qué, hermano, incluso decirle no. Pero mire, no le dijo que no. Aleluya. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra del profeta. El profeta le dijo, no temas. No temas, pero si me voy a quedar sin comida, no temas. Porque al final se puede decir, porque al final, mira, ¿qué te queda? ¿Confías o te mueres? Porque igual te vas a morir. Vamos al Señor. Así que, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Si igual te va a ir mal, si igual va a estar mal, ¿por qué no mejor confías en aquello que Dios te ha dicho que va a tener un buen fin? ¿Por qué no confías mejor? A la voz del Señor. Pero a veces la dureza del corazón y la soberbia del corazón de los hombres no permite que nosotros dejemos que Dios obre. A la voz del Señor. Por eso es que Elías le habla a esta mujer y dice, ¿sabes qué, mujer? Está bien, yo te he dicho que me des todo, pero ¿sabes qué? No temas. Porque lo primero que el hombre y la mujer que tiene que hacer para ver la mano de Dios es no tener miedo. No debe tener temor, amado hermano. Cuando usted se refugia en el amor de Dios echa fuera ese temor que usted tiene, hermano. Hermana, cuando usted se refugia en el amor de Dios, ese amor, hermano, echa fuera todo miedo. Pero si usted siempre está teniendo miedo a dejar que Dios intervenga y ponga la mano en aquello que usted ve que está mal, en su vida, en su familia, en lo que le rodea o en las cosas que lo afligen, es porque usted, hermano, no confía en Dios y duda de Dios y no le cree a Dios. Pero yo le digo, hermano, el que le cree a Dios siempre va a salir en victoria, hermano. Siempre, siempre, hermano, siempre. No hay hombre que haya, hermano, creído en Dios y haya salido avergonzado. No hay. No existe. A la voz del Señor. No hay. Yo siempre confío en Dios, hermano, y Dios ha sabido, hermano, levantar bandera. Yo siempre confío en Dios, hermano, en los momentos bien difíciles, y Dios siempre ha sabido tener misericordia, hermano. A la voz del Señor. Y aún en algún momento, cuando yo he confiado en Dios y le he dicho, Señor, por favor, ten misericordia de esto, y ha sido un desastre. A la voz del Señor. Yo puedo decir, Señor, yo puse en ti tus manos esto, ¿y por qué se desmoronó todo? Y yo guardaba silencio. Y yo seguía, Señor, no sé por qué, Señor, pero yo confío en ti, no sé por qué. Pero después, a las semanas, y a veces a los meses, y a veces a los años, uno se da cuenta que lo que Dios destrozó,
Era necesario, hermano, que lo hiciera para poder edificar algo nuevo. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Porque Dios, hermano, llevó a Elías a un lugar que no era cualquiera. Alabado sea el Señor. Porque Sarepta significa lugar de fundición. Y cuando se funde algo, alabado sea el Señor, cuando se funde algo, ¿qué pasa? Lo que está estructurado, lo que es de una sola forma, se diluye. Alabado sea el Señor. Lo que está, hermano, firme, fuerte, aunque sea acero, cuando se funde, hermano, queda hecho líquido, queda hecho nada. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y Elías llevó a ese lugar, fue llevado a ese lugar, para que esa mujer viera que su confianza tenía que primero diluirse ante la presencia de Dios y ante la confianza en Dios, hermano. La confianza que ella tenía, la cosa que ella tenía en las manos. Diluirse delante de la presencia de Dios. Y eso fue lo que vio. Porque lo poco que tenía se diluyó en una pequeña torta de pan que no lo comió ella, a la voz del Señor, sino que se lo comió Elías. Y su esperanza de alimentación se diluyó al verlo, hermano, pasar por los dientes del profeta. A la voz del Señor. Mi última torta, imagínate, yo me imagino a esa mujer, hermano, yo me imagino a esa mujer, parada junto a su hijo, y viendo al profeta cuando se comía, se diluye toda esperanza de vida, toda esperanza de comida, a la voz del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Toda esperanza de comida que tenía esa mujer en la boca del profeta, a la voz del Señor. Y uno se pone a pensar, ¿y dónde está la provisión? Porque aquí dice Elías, dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, que prepare la torta, veas como has dicho. Pero hame a mí primero, de ella una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Oiga, hermano, esto es tremendo, debajo de las cenizas. Mire, porque la flor de harina de lo que normalmente siempre se hacía, hermano, la comida, si uno se va a ver en el tabernáculo, ¿qué significa? La flor de harina significa y tiene una simbología que lo relaciona con la humanidad de las personas. A la voz del Señor. Aleluya. Mire, la humanidad de las personas. ¿Y el aceite con qué? Con la divinidad de Dios. Y si ahora unimos la flor de harina con el aceite, o sea, lo que es, hermano, lo que se refleja y lo que se relaciona, o lo que se compara con la humanidad de las personas, que es la flor de harina, lo mezclamos con el aceite, que es la divinidad de Dios, a la voz del Señor. ¿Y lo metemos dónde? Como dice ahí en la palabra del Señor. Y dice, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Eso tiene una simbología tremenda, hermano. Porque cuando la humanidad del hombre confía en la divinidad de Dios, hermano, ¿estás tú dónde? ¿Dónde te están poniendo? Debajo de las cenizas. Cuando estás debajo de las cenizas, sales preparado. Lo es el Señor. Sales listo para ser útil. Como ese pedazo, hermano, de masa que estaba ¿dónde? Debajo de las cenizas. Debajo muchas veces, hermano, de lo que ya no existe, de lo que está destruido, de lo que está, hermano, devorado por el fuego. No estaba, hermano, en piedra caliente. No estaba sobre el carbón encendido. No, debajo de las cenizas. Para que veas que Dios, hermano, aún del polvo de la tierra, hace cosas maravillosas. Y aún de las cenizas, gloria al Señor, Él sabe sacar algo útil, algo bueno, algo de provecho, algo de bendición para todos aquellos que confían en Él, hermano. Pues es que Elías específicamente le pidió de las cenizas, de la brasa de las cenizas, no, hermano, de encima de una piedra caliente. Gloria al Señor. Como a Elías le hizo después el ángel cuando estaba de camino, hermano, y se iba huyendo de Jezabel. Que el ángel le preparó, hermano, una torta de pan sobre piedras calientes. A la voz del Señor. No, sino que se lo pidió las cenizas. Para que se diera cuenta, hermano, de que de las cenizas, cuando, hermano, la humanidad del hombre se mezcla y se deja influenciar por la divinidad de Dios, sale algo útil, hermano. A la voz del Señor. La fe del hombre se basa, hermano, en que no tenga miedo. No debe tener temor usted, amado hermano y hermana. No debe temer, hermano, a las circunstancias cuando Dios le pide que usted haga algo. No debe tenerle miedo, hermano. ¿Por qué? Porque aún de las cenizas Dios nos está mostrando que sale algo útil para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Elías comió. Gloria al Señor. Y dijo, gloria al Señor, la palabra del Señor dice, pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Pero lamentablemente solamente alcanzó para Elías. Y ahora Elías le dice para ti y para tu hijo. Pero no lo va a alcanzar. Así que cuando preparó, lo que preparó, hermano,
La mujer se quedó sin nada. Y ahora para mí, para mi hijo, ¿qué vamos a comer? Viene la segunda parte. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Alabado sea el Señor. Mire, y dice la Biblia acá: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mire, yo le digo una cosa, ella tuvo que tener fe primero para darle al profeta, a la voz del Señor, al hombre de Dios. En Sarepta, en lugar de fundición, tuvo que ver fundirse en la boca al profeta lo último que le quedaba de comida. Pero junto, hermano, con lo que ella entregó, también, hermano, vino la provisión, vino la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo, hermano. Se dio cuenta que ya no tenía nada que perder. Porque si ya está sufriendo, ¿por qué va a seguir sufriendo? Porque si está, hermano, ya para morir, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no darle una oportunidad, hermano, a la gracia de Dios para que obre en la vida de uno? ¿Por qué no dar, hermano, ese paso de fe para que veamos la mano de Dios? Porque desde el momento, hermano, que ella aceptó la voluntad de Dios, vino la promesa. No va a faltar. Mientras haya sequía, no va a faltar ni el aceite ni la harina. A la voz del Señor. Aleluya. Y miren la tremenda provisión que recibió. ¿Solamente por qué? Por no tener temor. Por obedecer la voz del hombre de Dios. Y por obedecer primero el llamado que Dios le hizo a ella. Recibe a aquel hombre aunque no tengas nada. Y dale provisión aunque te falte el alimento. A la voz del Señor. Hermano, muchas veces, y le repito, Dios nos va a poner y nos va a hablar que le demos a Él cosas en el momento en que nos sentimos más o menos seguros de lo que tenemos. O cuando nos sentimos que estamos, hermano, agarrando, hermano, o tratando de controlar la situación adversa que tenemos con una mano. Porque ni las dos manos podemos tener, hermano, sometidos a los problemas que podamos estar pasando. Pero Dios, hermano, en medio de esos momentos, aunque no tengamos el control de las cosas y no tengamos la certeza de lo que puede pasar mañana, Dios nos dice primero que no tengamos temor. Para poder obrar con fe y para poder ver, hermano, con la fe las cosas que Él va a hacer después. ¿Qué se iba a imaginar, hermano, la mujer esta? Que por cocinar lo que le quedaba a ella, que no le iba a faltar la comida. A la voz del Señor. Porque fácil es escuchar que alguien te diga, pero otra cosa es que, hermano, tú lo veas. Esta mujer, hermano, aun cuando no era el pueblo de Israel, obró con más fe que cualquier persona que conocía a Dios, hermano. A la voz del Señor. Obró con más fe que muchos del pueblo de Israel. Por eso es que Dios no le habló a nadie de ellos, sino que le habló a esta mujer que no tenía ningún tipo de conocimiento de Dios. A la voz del Señor. Porque mire, el profeta le dijo así. El profeta le dijo, dame lo que tienes. Y no te va a faltar ni la harina ni el aceite. A la voz del Señor. Usted, si hubiera estado en esa situación, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, primero quiero ver la harina y el aceite. Si te doy y yo no como, qué buena gracia, tú te vas, comes y después me volteo y ya no te veo. Te fuiste corriendo. ¿A cuánto más habrás hecho así? Cualquiera hubiera dicho eso, ¿no? ¿Por qué usted, cuando Dios entonces le pide, ten fe que yo voy a cambiar a tal persona? A la voz del Señor. Y no le crees. Cuando Dios muchas veces te dice, déjamele en mis manos y yo me voy a encargar. A la voz del Señor. Yo lo voy a hacer. Tú solamente obedece a Dios. No peques más. No hagas más el pecado. Y pon todo eso en las manos de Dios. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque le da miedo que simplemente no resulte como le está diciendo la palabra de Dios ahora. A la voz del Señor. Hay muchos que le dicen, a Dios le dice, no robes. Yo te voy a proveer. Ya no estés estafando a nadie. Yo te voy a suplir. No, es que tengo que seguir aliado con estas personas que están, aunque lo hacen mal, pero bueno, es un problema de ellos, pero yo tengo que ganar de algo ahí en ese trabajo, en ese negocio. Porque si no trabajo para ellos, ¿cómo gano? Deja ese trabajo. No tengas miedo, yo te voy a suplir. Mire, muchos están como la viuda, porque no ven todavía la bendición, pero le están dando la promesa a Dios que le va a bendecir. A la voz del Señor. ¿Cuántas personas que están viviendo en concubinato? Él dice, no peques más.
Apártate del pecado. No hagas más el pecado. Y tú vas a ver cómo yo voy a obrar. A la voz del Señor. Pero muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque les da miedo. Temen. Ay, me va a abandonar mi mujer. Me va a abandonar mi varón. No. ¿Por qué temes? No temas. ¿Tú no te has imaginado lo que Dios puede hacer con esa persona? Dios, hermano, nos dice, apártate del pecado y tú vas a ver cómo cuando te apartes del pecado la bendición de Dios va a venir y la mano de Dios va a tocar a esa persona. Pero muchos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque quieren ver primero que se convierta. Quieren ver primero que Dios lo haga la obra. Ay, si no lo hace, no lo dejo, no la dejo. A la voz del Señor. Piden al revés. Dios no te pide así, no. Dios dice primero, deja esas cosas. Obedéceme a mí para que tú veas la mano mía ahí. A la voz del Señor. Se da cuenta que muchos hermanos no obran con la fe de una persona que ni conocía a Dios, pero que solamente le escuchó y le obedeció. Hay muchos que escuchan la palabra todos los días y no le obedecen. Por eso es que no ven la mano de Dios, pues. Por eso es que no ven la respuesta de Dios. Porque tienen miedo, porque el miedo los embarga. El miedo, hermano, los atribula, les hace temblar, porque piensan que todo va a salir mal, que todo se va a venir abajo, que todo se va a destruir. No, confía. Si esta mujer no hubiera confiado en lo que Elías le dijo, no hubiera comido. Y Dios le hubiera buscado otra viuda, que sí le crea a él, a la voz del Señor. Pero esta mujer no dudó. Y aun cuando vio, hermano, la soga al cuello, viendo que ya no tenía más, no dudó, sino que lo hizo. Y hermano, y después que lo hizo, recién vio la provisión, hermano. A la voz del Señor. Porque no es que Dios va a obrar primero y después vas a creer tú. No, tienes que creer primero para que Dios obre. A la voz del Señor. ¿Cuántos hermanos no quieren dejar ese trabajo que los tiene esclavizados, que los tiene ahí aminorados, que los tiene apocados? ¿Cuántos no quieren dejar ese jefe impío que es un hijo del diablo? Que estafa, que roba, y que por causa de quedar bien con ese jefe, ay, no quiero que se moleste conmigo, porque si se molesta conmigo, no voy a tener trabajo y no voy a poder buscar. No te va bien porque no dejas ese impío, es impía del empleo. A voz del Señor. Dios tuvo que tratar muy fuerte conmigo, hermano, con el trabajo. Y mi esposa es testigo. Dios tuvo que trabajar muy fuerte conmigo. Me tuvo que lesionar por un mes en completo, hermano. 3 días con un dolor que no se me quitaba, las 24 horas del día, con el pie dolorido. Yo no sé, hermano, se me rompió, no sé qué cosa se me había roto, hermano. Pero no podía caminar, hermano. No podía ni sentar el pie ni sobre la cama porque me dolía. 3 días estuve así. Me dormía con el dolor, me despertaba con el dolor y todo el día estaba con el pie así, levantado. No podía ni sentarlo. A la voz del Señor. Y cuando ya se me acabó, me empezó a acabar, hermano, los pocos ahorros que tenía, dije, ¿y ahora qué hago? A la voz del Señor. Me tuve que ir, hermano, con un palo de escoba como bastón a trabajar, con el pie dolorido, bien vendado, bien fajado. Porque cuando uno es padre uno tiene que esforzarse y trabajar, hermano. No tenía carro, no tenía movilidad, no tenía comodidad, no tenía dinero, ya no tenía nada. Lo poco que tenía se me había acabado. ¿Qué tenía que hacer? Ahora emprender solo. Porque Dios me tuvo que sacar del trabajo donde estaba. Porque Dios no me quería ir. A la voz del Señor. No me quería ir. Y aun cuando mi esposa me lo decía, y el Señor me hablaba a mi corazón, no estés ahí, salte ya, salte ya, salte ya. A la voz del Señor. Yo decía, Señor, yo con temor decía, Señor, es que no puedo. ¿Cómo voy a hacerlo, Señor? Ah, no puede, yo te voy a ayudar. ¡Pum! ¡Au! Mal del pie. A la voz del Señor. Un mes con un dolor insoportable, hermano. Después de un mes se me acabó, como le dije, la provisión y tuve que irme a trabajar, hermano, con un palo de escoba a buscar trabajo. Con mi maletín que pesaba 4,5 kilos, casi para 5. Llevaba mi taller en mi maletín. Y ese maletín me duró años. Gloria al Señor. Yo no sé cómo aguantaba, pero aguantaba de todo. Aguantaba maleta, aguantaba 2 escáneres, aguantaba repuestos, aguantaba todo. Yo me lo llevaba a la espalda, con el pie mal. Mi esposa es testigo, me agarraba, me fajaba el pie, me ponía, hermano, ahí en el tobillo. Me ponía, hermano, faja todo, me iba con las zapatillas recontra abiertas. Para poder, hermano, tener la comodidad de caminar. No tenía cómo irme, me subía al micro. Dios mío, decía, Dios mío, ¿cómo subo? Subía cojeando, hermano, cojeando, saltando al bus. Y apenas, hermano, estaba arriba del bus, me arrancaba yo. Con mi palo de escoba, con vergüenza, con mi palo de escoba. Así me iba, hermano.
Así me iba a ganar. Mire, y qué bueno es Dios. Dios me da trabajo. Yo decía, Señor, ya entendí. Y ahora sí ya te voy a obedecer. Ahora sí te voy a obedecer, Señor. Ya no lo voy a hacer, pero al menos permíteme, dame la comodidad de poder ir en carro. Salió, hermano, una modalidad del tipo de taxi que había. Pool, que le decían, ¿no? En ese tiempo. El taxi pool de Uber. Que se metían todos, hermanos, que iban en una misma ruta. Que se iban distintas personas y se iban quedando en la ruta. Gracias al Señor. Todos esos 3 meses, porque 3 meses, hermano, mire, contadito, 3 todavía, hermano. 3 meses que estuve mal con mi palo de escoba metiéndome al taxi. Y la gente me miraba raro porque entraba con mi palo de escoba. Me sentaba con mi maletín y mi palo de escoba ahí. Con la rosquita todavía en la punta. Y así me iba. A la voz del Señor. Y con temor decía, Señor, ayúdame. Yo creo en ti. No sé. No, sí sé. Esto que me pasó, tú me lo advertiste. Me dijiste que lo hiciera. Pero como yo te amo, supiste hacer las cosas como tenías que hacer. Ayúdame. Y yo me puse taxi. 3 meses, hermano, me estuve yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y a veces, hermano, pagaba 6 soles y me iba solito. Sin nadie en el taxi. Y regresaba a veces también solito, pagaba 7 soles. Y regresaba en el taxi solo. Y Dios me empezó a bendecir, hermano. Pero con el dolor ahí, para que no me olvidara. Con mi palo de escoba, para que no me olvidara. Porque cuando Dios te pide que lo obedezca, o lo obedece por la buena, o lo obedece por las malas. A la voz del Señor. Porque eres hijo. Bueno, yo ahora sí soy bien consciente que soy hijo de Dios, hermano. Porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. A la voz del Señor. Y me hizo entender así, hermano. Me hizo entender, cuando Dios te dice una cosa, obedécele. Obedécele y sé pronto en obedecerle a Dios, hermano. A la voz del Señor. Y lo curioso es, hermano, que termino todo ese proceso de trato de Dios conmigo. Y ese servicio de taxi se desapareció. Lo curioso. Termino, hermano, ya no necesitaba eso. Dejé mi palo de escoba, ya podía caminar bien, ya. Solamente me ponía mi fajita, me iba a trabajar, hermano, así. Agarraba mi taxi. Cuando ya voy a ver, ya estaba bien. Cuando ya podía pisar y caminar bien. El momento que dije, mire, en el momento que dije, ya estoy bien, me fue a buscar, ya no había el servicio. Me voy a en la plataforma, ya no había el servicio. Al día siguiente dije, pero no hay el servicio, qué raro. Le pregunto a mi esposo, ya no hay servicio, ¿no? Ahí míralo en el tuyo, en tu aplicativo. No, ya no hay, qué raro. ¿Por qué será, no? A voz del Señor. Mire, qué tremendo es Dios, ¿ah? Ya, después seguí tomando mi combi, no, hermano. Y mi bus. Hasta que yo me bendigo con un carro, hermano. A la voz del Señor. Pero mire, Dios es bueno, hermano. Y lo importante es no tener temor. Cuando Dios te pide que dejes algo y te habla, porque yo sé que Dios les habla y nos habla a cada uno, deja algo, es porque Dios quiere mostrarte algo mejor. Y muchas veces la bendición no viene porque estás aliado con gente que no hace la voluntad de Dios, que anda en desobediencia, que anda en robos, que anda en estafas, que anda en maldad. Dios no quiere, porque no quiere, muchas veces te corta la bendición. Y empiezas a ver, hermano, más bien lucha y batalla. Y cuando tú empiezas a ver cosas malas, Dios te dice que suelta, deja, para que Él haga la obra y te vea te muestre la bendición suya. Hermano, no niegues, hermano, que Dios lo haga. No te pongas a poner justificaciones, no temas. Lo primero que te dice es, no temas. Alabado sea el Señor. Le digo una cosa. 365 veces está en la Biblia, no temas, un no temas para cada día del año, a cada uno de nosotros, para que confiemos en Él, para que no dudemos de Él, para que ese temor que justamente es lo que evita que nosotros veamos su gloria, hermano, no sea un estorbo en nuestra vida espiritual, ni en nuestra comunión, ni en nuestra consagración, ni en las cosas que podemos ver de parte de Dios, que no sea un estorbo ese temor, para no hacer la voluntad de Dios. Esta viuda lo entendió. Ya la primera palabra de Elías cuando le dijo, no temas, ella lo entendió y no temió. Le preparó lo que tenía que prepararle. Aleluya. Le dio al profeta y porque se lo dio, la bendición empezó a venir a él. Aunque él le dijo, cualquiera tendría todo el derecho de dudar. Como usted tiene ahorita todo el derecho de dudar. Pero le digo, dude de mí, pero no dude lo que Dios nos dice, hermano. Si usted suelta el pecado, si usted deja el pecado y se arregla con Dios, yo le aseguro que como dice la Biblia, hermano, cuando uno, hermano, suelta el pecado, la bendición de Dios viene.
Pero cuando uno persiste en el pecado, la paga del pecado, dice, es la muerte. Y muerte espiritual vendrá para ti, muerte social vendrá para ti, muerte laboral vendrá para ti, muerte en todo aspecto por causa del pecado. Si tú no sueltas el pecado te va a contaminar todo lo que te rodea. Pero si tú sueltas el pecado y te consagras a Dios y buscas de Dios y te le pides a Dios, Señor, santifícame y haz de mí un altar. Haz de mí, Señor, un templo de adoración y yo te voy a servir. Hermano, yo le aseguro que Dios le va a bendecir. Y le va a mostrar cosas que usted nunca ha visto. Y le va a honrar de la manera como usted le honra también a Dios. Poniendo en primer lugar a Dios. Y tapándole la boca al diablo con su fidelidad. Como lo hizo esta mujer, hermano. Esta mujer vio la bendición de Dios. Vio la provisión de Dios. Y mientras que otros estaban que se morían de hambre. En todo el tiempo de sequía. Siempre hubo provisión en la casa de esta mujer. Siempre va a haber bendición va a haber bendición. Va a haber, hermano, fruto de bendición en tu vida. Provisión en la casa tuya por cuanto eres justo. Pero si eres justo en verdad delante de Dios. Y si tu hermana practica la justicia delante de Dios, siempre va a haber bendición en tu vida. Si lo haces como Dios te pide que lo hagas. Por eso le digo, no temas hacer la voluntad de Dios. No tenga temor. Amado hermano, hermana, no tema. Cortar con el pecado. No tema. Decirle las cosas, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque yo voy a buscar de Dios. Si tú quieres lo haces, si no, no. Pero yo voy a buscar de Dios. No teme, hermano, romper con que tenga que romper. Porque Dios le va a respaldar. Y la palabra de Dios dice, hermano, si usted le honra, Dios la va a honrar a usted. Dios lo va a honrar a usted, hermano. Pero deje el temor. Póngase en la mano de Dios. Porque muchas veces, hermano, eso más parece orgullo, más parece soberbia en el corazón del hombre. Y la soberbia, hermano, lo que hace es convertirte cada vez, hermano, más igual que el enemigo. Porque el enemigo por soberbio, por creerse, incluso por querer ser parecido a Dios, terminó echado fuera. Como muchos terminan echados fuera por su soberbia, por no ser humildes, por no ser sencillos, en reconocer sus faltas, en reconocer sus errores. Y por su soberbia, la soberbia empieza a carcomerles con ira, con amargura, con dolor, con resentimiento y muchas veces con aflicción en el corazón. ¿Usted quiere seguir siendo afligido en su corazón? ¿Quiere seguir viviendo con dolor en su alma? ¿Quiere seguir viviendo así con esa amargura en su alma, en su corazón? No, hermano, hermana, suelte eso. Sea humilde delante de Dios. Reconozca sus faltas, reconozca sus errores. Aprende, hermano, a reconocer a Dios. ¿Quién aquí es perfecto, hermano? Nadie. Nadie es perfecto. Pero sí estamos llamados, hermano, a ser perfectos como aquel que nos llamó, hermano, de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojos, hermano, y adora a Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. 365 veces, hermano, está dicho en la Biblia, no temas. No temas hacer la voluntad de Dios. No temas hacer las cosas que a Dios le agradan. El mundo afuera, hermano, vive de lo fácil. Vive de la viveza. Afuera los que no tienen a Dios viven, hermano, del aprovecharse de todos. De hacer lo que mejor les conviene, nunca pensando en los demás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprenda a vivir para Dios. Vivir para Dios, hermano, hermana, escúcheme. Vivir para Dios no lo hacen todos. No lo hacen todos. Hacer la voluntad de Dios no lo hacen todos. Pero los que lo hacen, la Biblia dice que son sabios. Y son sabias porque lo hacen. Haga la voluntad de Dios. Con aquello que usted sabe que tiene que romper, rompa. Con aquello que usted sabe que tiene que cortar, corte. Corte esas relaciones con gente nociva, impía. No tenga ningún tipo de relación con esas personas. Hermano, yo he tenido que romper relaciones con muchas personas perversas, malas, orgullosas, nocivas. Hermano, y créame, le va mucho mejor cuando se aparta de estas personas. ¿Por qué? Porque son gente que se aprovecha, gente perversa, mala.
Póngale en la mano de Dios todo eso. Esas situaciones, esas circunstancias, esos problemas, esas dificultades. Póngale en la mano de Dios. A veces es muy duro y muy difícil, hermano, tratar de hacer algo nuevo. Porque es nuevo, justamente es nuevo. Nunca es fácil. Pero yo le digo, si usted lo hace, y lo hace en obediencia a Dios, porque Dios se lo pide, le garantizo que Dios va a pelear por usted. Y Dios le va a ayudar. Dios le va a dar la bendición que usted necesita. Dios le va a ayudar, amado hermano y hermana. La viuda no lo dudó. Tenía mucho, hermano, que cuidar. Tenía un hijo. Uno puede decir, pero tengo familia. Esta mujer tenía una familia. Y era mujer. Y era mujer. Y tenía familia. Y teniendo familia y siendo mujer, confió en Dios. Y mire, tremenda bendición que Dios le dio. Mientras otros lloraban, mientras otros se morían, mientras otros padecían, esta mujer nunca padeció, hermano. Nunca tuvo necesidad. Nunca tuvo nada que temer. Porque temió la primera vez. Ya. El temor pasó. Ahora vino la bendición de Dios para ella. Usted también, amado hermano y hermana, no tema. No tenga temor en corregir las cosas que se tengan que corregir. No le tema al hombre. No le tema. Que si se molesta con usted, no le tema. No tema eso. Haga lo correcto, haga lo justo, haga lo bueno. Haga las cosas que son útiles para Dios. Y para usted, porque para usted es bueno. Es bueno. Es bueno. Hágalo por usted. Hágalo por usted y por su familia. Hágalo por todo lo que es bueno hacerlo. Y usted va a ver la mano de Dios. Y usted va a ver la bendición de Dios. Muchos no ven la bendición de Dios, ¿por qué? Porque se rebelan contra Dios. Y están viviendo como Esaú, por su espada, luchando por su espada, peleando por conseguir algo. Y nunca lo van a conseguir porque están luchando contra Dios. Dios ama. Por eso es que nos dice, no tema. Vamos a orar. Dígale al Señor ahí en su corazón. Dígale, Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero también aprender a soltar lo que tengo que soltar. También tengo que corregir cosas. Ayúdame a corregir cosas. Tengo que aclarar situaciones. Ayúdame a aclarar situaciones. Pero no permita usted, mi amado hermano y hermana, que su vida sea dominada por las cosas malas. No lo permita. No lo permita. Usted póngase en la mano de Dios, que Dios sea quien haga la obra. Dios lo va y la va a bendecir. Pero no se olvide, no tema. Dios le va a ayudar. En el nombre de Jesús. Amado Dios, te pedimos por todos mis hermanos y hermanas. Ore usted, mi hermana, ore usted. Dígale, Señor, ayúdame. Hay situaciones que yo no entiendo, que yo no comprendo. Y hay personas con las que muchas veces me relaciono. De ese cuento usted piense, hermano, piense. Si usted tiene miedo, de perder algo o de cambiar algo, hermano, póngale en la mano de Dios. Póngale en la mano de Dios. Y confía en Dios. Confíe, aquí sí podemos decir, confíe a ciegas en Dios. Porque Dios conoce lo bueno que necesitamos nosotros. Él conoce lo bueno que necesitan nuestras almas. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, dígale, hable con Dios. Todo eso que usted sabe en su corazón, en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, que usted sabe y considera que está mal y que no le está trayendo bendición y que es más bien un lastre, una carga, un problema. Póngalo en la mano de Dios y hable con Dios. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a poner las cosas en orden, ayúdame a hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, te pedimos en esta hora por cada hermano y hermana que ora. Bendícelos, ayúdalos. Señor, en el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de cada situación y circunstancia que están pasando. En el nombre de Jesús, ayúdalos, Señor, a tomar decisiones firmes, pero también, Señor amado, a que vean tu respaldo y tu ayuda por tu palabra. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú honrarás a aquellos que te honran. Y tú bendecirás a aquellos que bendicen tu nombre, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno que haces con nosotros, Señor. Porque tú nos has mostrado tu misericordia y tu bondad, Señor, para con cada uno de nosotros.
Te pido, Señor, ahora que demuestres tu bondad a cada hermano y hermana que está aquí, Señor. Ayúdalo. A las familias de ellos y de ellas también, Señor. Ten misericordia. Los hijos de cada uno de los que están aquí, de cada uno de mis hermanos, los hogares que ellos representan, Señor, ayúdales. Ten misericordia de todos ellos, Señor. A los que están endurecidos, endurecidas por el pecado, la maldad, Señor, y el odio en sus corazones. Señor, hacia tu palabra y hacia lo bueno, Señor, que es buscar tu rostro. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Ayúdalos. En los problemas, Señor, laborales, personales, ayúdalos, Señor. Que puedan poner todo en tus manos, Señor, y confiar al 100% en ti, Señor. Y tú puedas honrar, Señor, la fe con la que ellos, Señor amado, confían en ti. Cambia lo que tengas que cambiar. Muda lo que tengas que mudar. Señor, interven en aquello que tengas que intervenir, Señor. Y pon también de tu misericordia donde se requiera misericordia, Señor. Severidad donde se requiera severidad, Dios mío. En el nombre de Jesús, respalda a cada uno de los que están aquí orando. Respáldalos, Señor, en la oración que están haciendo. Consuela y dale, Señor, de tu amor infinito. Que venga a sus corazones, Señor. Que venga ese amor infinito a sus corazones. Y que puedan sentir tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del maligno, Señor, toda obra del diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Todo poder de las tinieblas, Señor, que perturba los hogares, la vida y las familias. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia para la gloria de tu nombre, Señor. Así como has salvado, Señor, a los miembros de la familia, a cada uno de los que están aquí, Señor. Te pedimos que termine la obra en aquellos que todavía no buscan de ti. En las situaciones personales, familiares, laborales, Padre, ten misericordia. Interven, Señor, como lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Respalda a tus hijas. Respalda a tus hijos, Señor. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.